inversiones que son fundamentales, y reflejo de eso es el Tratado del Transpacífico, que tiene pues un mercado de envergadura de aproximadamente superior a los 500 millones de seres humanos. Tras este tema, quiero destacar la presencia también durante la semana reciente de la secretaria ejecutiva de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. La doctora Alicia Bárcena, de nacionalidad mexicana, ocupa esta importante responsabilidad. Es una comisión, como la hay en los 5 continentes, que evalúa, monitorea, recomienda a la economía precisamente de esta región, de la región nuestra, de América Latina y el Caribe, como la hay para Europa, para Asia, para África, en fin, todos los continentes. ¿Qué fue importante? Los diálogos sostenidos con la ministra de la Mujer respecto a consejería que se está dando respecto a género, salud pública, hubo una sesión muy productiva y muy provechosa respecto a las facilidades que se debe y el asesoramiento para contar con fabricación local de vacunas, un proyecto que acariciamos en el gobierno de parte del propio jefe de Estado. Se han explorado opciones, pero creo que lo de CEPAL es muy importante porque tienen la capacidad técnica para asesorarnos cómo montar o cómo reunir todos los recursos para hacer efectiva la instalación de una correspondiente planta que nos permita ser autónomos, aunque estamos suficientemente equipados y pertrechados con las vacunas para atender una tercera vacunación y una tercera eventual ola. Es bueno que se tenga presente que se quiere tener, pues, repito, esta autonomía, autosuficiencia de fabricación local. A su vez, con el presidente, que hubo una sesión muy grata, muy positiva, reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno, la vigencia plena de los derechos humanos, la vitalidad de la democracia que se da en estas situaciones de equilibrio de poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo tendrán sus desinteligencias, pero se vive en plena democracia y con plenas libertades. Se examinó todo lo referido también respecto a la reforma tributaria con el ministro Franke. El equipo que acompaña a la secretaria ejecutiva de CEPAL es una persona muy calificada, son economistas muy brillantes y muy competentes. También todo lo concerniente a inclusión financiera y productiva, y con la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo Social, se vio todo lo referido a asistencia, fundamentalmente las experiencias acumuladas dentro de CEPAL respecto al fortalecimiento de ollas comunes y labores comunitarias. Indudablemente, pues, una visita exitosa. También se ha dado cuenta del embarque que sale el día de mañana del pesebre huancaveliano Chopca al Vaticano, con el marco del 200 aniversario, nuestro bicentenario nacional, como homenaje al Papa, como constancia de reconocimiento de los valores cristianos que ostenta el pueblo peruano. Se está haciendo llegar esta obra es un nacimiento, un pesebre hermoso. El sábado pasado fue bendecido por el nuncio apostólico, el embajador del Papa aquí en Lima. Estuve presente en la ceremonia y también dirigí unas palabras alusivas. Y es una demostración de la creatividad artística. Ha sido seleccionado directamente por el Vaticano y se estima que aproximadamente más de 100 millones de personas van a poderlo ver en la Plaza de San Pedro. Bien. Luego, también me es grato anunciar que el Perú va a ser sede de la próxima Asamblea General de la OEA, el 52º periodo de la Organización de Estados Americanos se realizará el próximo año
en noviembre del próximo año aquí en el Perú. Y del 30 de noviembre y el 1 de diciembre del próximo entrantes estará visitando nuestra patria el secretario general de dicha organización internacional. Son en síntesis, apretada síntesis, algunos puntos que relevo porque creo que son buenas noticias para un país pujante como el nuestro que requiere saber de temas de carácter internacional y de la inserción que lleva a cabo la diplomacia peruana para que el Perú destaque en la comunidad mundial. Gracias. Agradecemos a nuestro canciller. También nos acompaña nuestro ministro del Interior, que también va a informar sobre algunas acciones de su despacho. Buenas tardes con todos. Disculpe. Buenas tardes con todos. No cabe duda que la inseguridad ciudadana constituye un grave problema para el país. Según todas las encuestas, es el segundo problema que asola al Perú. Primero es la pandemia. En tal sentido, la inseguridad, la actividad de la delincuencia es una agresión permanente contra la sociedad peruana. Vivimos en un estado de angustia, de temor y de zozobra. Frente a ello, es impostergable desarrollar algunas acciones, pero para tener éxito es vital, es fundamental la unidad de todos los peruanos. La delincuencia le ha declarado la guerra al Perú, nos ataca todos los días, nos causa daño, nos roba, están matando mucha gente. Eso tiene que parar y para eso es fundamental, remarco, la unidad de todos los peruanos, sin distingos políticos. En este tema todos tenemos que sumar y todos tenemos que contribuir. Esa es nuestra obligación. En tal sentido, en esa línea, estamos elaborando un plan de trabajo en la cual pensamos, en primer punto, señalar. Vamos a desarrollar un combate frontal contra las bandas y organizaciones criminales. Segundo punto, fortalecimiento del trabajo de inteligencia. Eso es básico. Recuerden ustedes la actividad del GEIN. El GEIN, que fue creado en marzo de 1990, desbarató por completo a este grupo terrorista Sendero Luminoso y en septiembre del 92 capturó a prácticamente todo el Comité Central. Y ahí implicó la derrota política y militar del terrorismo. Entonces, nosotros queremos incidir en el aporte de la inteligencia en el combate a las bandas y organizaciones criminales. Tercer punto, fortalecimiento de las unidades operativas. Por ejemplo, la DINANDRO, la DIVIAP, Robos, DIRINCRI, etcétera, etcétera. Esas unidades tienen que salir a combatir la delincuencia con toda energía y con respaldo de todos los peruanos. Cuarto, paquetes de medidas para reducir la circulación de armas ilegales. En el Perú es más fácil comprar un arma que comprar un celular. Al celular te piden una serie de documentos, hay que hacer un trámite. Armas lo consiguen en la cachina rápidamente. Eso tiene que acabar. No es posible que todos los hechos delictivos que se cometen siempre se utilicen armas de fuego, disparan por un celular, matan por un celular. Quinto punto, en tal sentido, planteamos una actividad de incautación en mercados ilícitos. Las cachinas es donde se consiguen armas y otros lugares que inteligencia de la Policía Nacional tiene que informar, eso se tiene que atacar. Sexto, en esa línea es interesante seguir la política de una campaña para entrega voluntaria de armas.
Eso en anteriores oportunidades fue masivo y fue importante. Séptimo, y acá es lo crucial, ayer me reuní con el gobernador regional de Huancavelica, el señor Maciste Díaz, y contaba cómo la actividad de extorsión ha determinado que varias empresas que desarrollan obras de importancia en Huancavelica abandonen el trabajo por la presión de esta actividad de grupos de terroristas, porque son terroristas extorsivos, que les piden dinero para dejarlos trabajar. Entonces, miren ustedes, paralizan una obra, generan el desempleo, porque van hasta el mismo domicilio de los principales funcionarios de las empresas a pedir cupos a cambio de permitirles trabajar. Octavo punto, fortalecimiento del programa Vecindario Seguro y Juntas Vecinales. El aporte de la ciudadanía es fundamental en la lucha contra la delincuencia. Los ciudadanos son los ojos y oídos de la policía. El ciudadano conoce los lugares donde se desarrolla intensa actividad delictiva. Conoce, por ejemplo, dónde se vende droga, que en la casa del costado venden droga. Esa información necesita la policía, porque la policía no tiene, lamentablemente, la suficiente capacidad operativa para atacar y descubrir todos los lugares donde se desarrollan actividades delictivas. Noveno punto, articulación con los gobiernos municipales, con los gobiernos locales para desarrollar estrategias de prevención. Si contamos con la participación de la policía, la participación de los gobiernos locales a través del serenazgo, podemos ir avanzando a la derrota de la delincuencia. La delincuencia no va a desaparecer, en todo el mundo hay delincuencia, pero lo que tenemos que revertir es el hecho que la delincuencia tenga la iniciativa en el Perú. Ayer leí que creo que en Villa María del Triunfo por cuarta vez habían robado a un comedor popular. Imagínense, el delito afecta a todos por igual, pero se siente más, agravia más a las personas de menos recursos. También, como 10º punto, pensamos priorizar la erradicación de cultivos de coca. El narcotráfico incrementa la actividad delictiva en las ciudades y entonces la lucha contra el narcotráfico tiene que ser muy fuerte, sin cuartel. 11, remarcar celular robado, celular devuelto, trabajar eso. Hay que coordinar con las operadoras de servicio de telefonía del país. No es posible que me roben el celular y al poco tiempo se reactiva la línea. Eso es gravísimo. Hay una falta de compromiso de las empresas. Como un celular robado que está ensangrentado es reactivado casi de inmediato. Y ese es el negocio. Esos son los delitos de impacto. 12º, modernizar las comisarías. Infraestructura, mayor cantidad de policías en las calles. En tal sentido, esas son algunas líneas iniciales de las que esperamos poder desarrollar para tener una lucha sin cuartel frente a la delincuencia. Gracias. A continuación, la ronda de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Carolina Bayona, del diario Perú 21. Buenas tardes, primera ministra, ministros. Ministra, ¿cuál es su posición respecto a lo que ha venido sucediendo y haciendo el señor secretario del presidente Castillo, Bruno Pacheco? Esto respecto a las comprobadas presiones que ejerció contra los excomandantes generales para manipular los ascensos en las Fuerzas Armadas y recientemente las presiones ejercidas contra el jefe de la SUNAT para que favorezca a sus amigos y a las empresas de sus amigos. La pregunta, ¿le parece correcto que un funcionario de este tipo, con este tipo de comportamientos que parecen más delincuenciales que funcionales, continúe despachando y coordinando con el jefe de Estado como si nada pasara?
¿usted hará cuestión de Estado para que sea removido de su cargo? Primera ministra, permítame también, por favor, ha habido un espacio donde un silencio que quisiéramos preguntárselo para que usted lo aclare en esa misma línea. Primera ministra, pareciera que su voz no está teniendo suficiente autoridad ni fuerza en el gobierno frente a los hechos. Expresó usted públicamente su incomodidad por algunos temas que se deciden en el Ejecutivo, y los menciono. Por ejemplo, la forma como se destituyó a los comandantes generales, la permanencia del presidente en salud, las actuaciones de los ministros de Transporte y Minería, a quienes usted ha tenido que enviarle cartas y llamarlos al orden, y antes incluso con el propio titular de Defensa, que le dijo que sea usted quien renuncie si es que estaba incómoda. Le pregunto, ¿se siente usted debilitada? ¿Siente que el presidente Castillo no le hace caso a las recomendaciones suyas? Gracias por la respuesta. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a lo primero, miren, han habido denuncias muy serias respecto al desempeño de quien está ejerciendo como secretario general del Palacio. Y son denuncias muy serias que nosotros creemos que se tienen que investigar y de hecho están siguiendo el curso correspondiente. Se han hecho las denuncias incluso ante el Ministerio Público, hay una comisión que está investigando sobre el tema. Nosotros lo que nos toca hacer es apoyar esas investigaciones, ¿de acuerdo? Y vamos a pedir que se esclarezcan porque hasta el momento hay una serie de hechos que se denuncian, pero creo que tienen que en realidad avanzar las investigaciones para establecer efectivamente si ha habido un hecho delictivo y quiénes son los responsables de eso. Entonces nosotros vamos a apoyar las investigaciones correspondientes. En relación a eso, el secretario general de Palacio es nombrado por el presidente de la República, es su prerrogativa, digamos, su permanencia o su remoción. Es verdad que la presidencia del Consejo de Ministros refrenda este acto, pero es una decisión del presidente de la República y lo que puedo decir es que a mí me consta que el presidente ha tomado en cuenta estas denuncias graves que se están haciendo y que está haciendo las evaluaciones correspondientes. En relación a la segunda pregunta, miren, nosotros somos un gabinete que estamos trabajando de manera cohesionada. Mi rol siempre será ejercer una suerte de liderazgo y tratar de que las políticas de cada uno de estos sectores se lleven adelante, haciendo yo una labor de coordinación. En medio de eso, yo puedo hacer una serie de requerimientos, es mi función pedir informaciones, etcétera. Lamento que se hayan filtrado algún tipo de documento y que se haya mal interpretado como quiebres dentro del gabinete. Yo lo que puedo reafirmar es que tenemos un gabinete cohesionado. Yo agradezco a mis colegas porque en este momento todos estamos tratando de hacer sinergias para hacer un trabajo conjunto, para mejorar nuestra intervención de manera conjunta. Yo no me siento debilitada, si es la pregunta. Yo creo que estamos en una apuesta todos. Es difícil el contexto, es difícil la situación, las cosas no funcionan nunca a la perfección. Democráticamente a veces tenemos diferencias, pero de ninguna manera podemos decir que hay un debilitamiento, que hay un quiebre, menos aún que hay una desautorización del señor presidente de la República, quien hoy en Consejo de Ministros lo dijo claramente. Apoyo a cada uno de ustedes, mi respaldo para cada uno de ustedes y nos animó a seguir trabajando en conjunto. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Continuamos con la ronda de preguntas, recordándoles que es una pregunta por medio. A continuación, Jorge Madico, de Panamericana TV. Buenas tardes, Premier Vázquez, señores ministros. Jorge Madico, de Panamericana. El día de hoy, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la expresidenta de la OCE, Mónica Yaya, afirmó que una empresa a nombre del hermano y sobrino del ministro de Justicia, Aníbal Torres, contrató con el Estado cuando el doctor ya ocupaba el cargo dentro del Ejecutivo. Premier Vázquez, ¿usted ha conversado con el doctor Torres sobre esta denuncia? ¿Sabe él sobre las actividades económicas de sus familiares?
Sí, creo que es un tema también que hay que tomarlo en serio, digamos, no puede ser que haya ninguna duda de algún tipo de favorecimiento con respecto a familiares de alguien que está ejerciendo esta labor. Nosotros hemos hecho unas primeras indagaciones. Lo que podemos decir es que al parecer se tratarían de adjudicaciones que se hicieron mucho antes de que asumiera el ministro en esta responsabilidad. Y lo que yo diría es que seguramente el propio ministro en las próximas horas va a establecer claramente cómo se da esta situación. Creo que es importante para que todo el país se quede tranquilo. Muchas gracias. Es el turno de Carla Urga Cisneros, de Canal N. Sí, la pregunta, buenas tardes con todos. También es acerca del presidente ejecutivo de Salud, Mario Caguapoma. Queremos saber si se está realizando alguna investigación, cómo va, cuál sería la sanción, porque se han denunciado una serie de irregularidades, como sabemos, aparte de percibir doble sueldo, también irregularidades en el tema de la contratación de personal que no cumple con el perfil y también falsedad sobre la hoja de vida. La ministra de Trabajo ha dicho que él debe renunciar por su propia voluntad, que no es como en el caso de los ministerios que uno puede poner su cargo a disposición. Miren, cualquier denuncia que se da contra un funcionario del Estado, nosotros la acogemos. En este caso, como ustedes saben, el señor Caguapoma, en el cargo que ejerce, depende de la ministra de Trabajo, es el sector. La ministra nos ha manifestado que estuvieron haciendo una evaluación, han dado una primera respuesta que es de carácter técnico-legal. Eso lo estamos revisando, lo vamos a mirar conjuntamente. Creo que es importante que digamos que nosotros lo que queremos garantizar es que va a haber cualquier tipo de investigación frente a los actos que se están denunciando y que miraremos la parte legal también para ver cómo es que si existen indicios suficientes, pues esta persona tendría que dejar el cargo o mirar cuáles son las posibilidades de su remoción, digamos, ¿no? Entonces estamos en esa evaluación. En verdad hay temas jurídicos que no es fácil resolver, pero que tenemos toda la intención de evaluar, de mirar y además de que todas estas denuncias que salen sean documentadas y que tengan realmente asidero para poder resolver. Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Premier, ministros, colegas. Yo quería formularle una pregunta, Premier, respecto a la situación del Ministerio de Defensa, si como gobierno ya han tomado la decisión de cuándo juramentará el nuevo titular del pliego. Nuestro querido canciller acaba de decir de que más de 100 millones de personas van a apreciar el nacimiento andino en el Vaticano, pero acá en el Perú somos más de 33 millones de peruanos que estamos apreciando lo que ocurre con las Fuerzas Armadas, y si es que en el Ministerio de Defensa, como vuelvo a recalcar, ya se ha tomado la decisión para que el pueblo peruano pueda conocer esta situación, el reemplazo del nuevo titular del pliego. Sí, como saben, el señor presidente de la República ya ha aceptado la renuncia del señor Ayala, que ejercía como ministro de Defensa. Hemos estado trabajando estos días en la evaluación de una terna para ver cuál es la mejor opción. Creo que en este momento es ser sumamente cuidadosos, es muy importante para elegir a la persona que asume este cargo tan delicado. Esperamos que hoy mismo ya podamos tener la juramentación del caso, entonces en las próximas horas vamos a estar comunicando el tema, pero se esperaría que hoy mismo sea esta juramentación. Finalizamos la ronda de preguntas con Gerson Durán, de Descable. Primera ministra, ministros, muy buenas tardes. Gerson Durán, Descable Televisión. Ministra, en el Congreso ya corren firmas para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo. Evidentemente, la filtración de respuestas de las pruebas a docentes es un problema en su sector. ¿Usted, Premier, va a solicitar sus descargos?
Miren, justamente el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos abordado este tema que es de preocupación. Hay denuncias sobre filtración de la prueba. Sin embargo, el Ministerio de Educación está procediendo de la manera adecuada, ha hecho las denuncias correspondientes, ha dado cuenta a la Procuraduría. Queremos aclarar que este proceso fue convocado con el gobierno anterior y que la fiscalización, el control de la prueba ha estado a cargo del INEI. Entonces, estamos pidiendo todas las informaciones correspondientes. Creo que es muy importante llegar al fondo de este asunto, porque son situaciones que se repiten cada vez que hay una prueba de esta naturaleza. Entonces, lo importante es tratar de identificar responsables si hubo este hecho delictivo, pero acuérdense ustedes que han dado prueba 25,000 maestros y que no es una cuestión generalizada, felizmente, por los reportes que hemos ido recibiendo de las diferentes provincias, y creemos que es una situación en la que hay que identificar, por supuesto, dónde están los responsables y el impacto que ha tenido. Esas acciones las está tomando el Minedu, creo que es pertinente. El Congreso tiene todo el derecho a hacer las interpelaciones, pero yo diría, dentro del Congreso de la República hay una serie de mecanismos antes de las estaciones de prensa, tipo de interrogante que haya sobre el desempeño, digamos, del señor ministro. Una interpelación siempre tiene que ser el último recurso. Si lo van a llevar a cabo, creo que igual nosotros nos someteremos, digamos, como ejecutivo. El ministro está dispuesto a ir a responder como corresponde. Creo que lo importante es dejar en claro que se está tratando de hacer un trabajo lo más responsable posible. Finalizamos la ronda de preguntas. Vamos a dejar en la palabra a la señora primera ministra. Sí, solamente recordar, porque nos dicen que parece que no se tomó, no se entendió bien algunos de los anuncios, pero quisiéramos repetir 3 anuncios importantes. Lo primero es el tema de que vamos a retomar, o que estamos ya retomando toda la comisión de renegociación y masificación del gas. Estamos en ese esfuerzo. El día de ayer se ha llevado una reunión bastante importante y estamos en el esfuerzo de avanzar. Lo segundo es el anuncio de que mañana inicia el pago de los aportantes de la ONP que tuvieron o hicieron estos aportes por 10 años. Mañana a las 7:30 de la mañana habrá un acto incluso simbólico que acompañaremos a algunos ministros. Y lo tercero es que estamos trabajando arduamente en el tema de los conflictos sociales que en algunos casos están bastante agudos en el país. Estamos tratando de atenderlos. Ayer hemos llegado a un acuerdo muy importante con la zona de la cuenca del Coata. Ya se levantó el paro y creo que eso es un asunto importante que hay que informar, porque estamos atendiendo las demandas de esta población históricamente relegada. También el ministro de Agricultura tal vez puede volver a precisar el tema de los fertilizantes, por favor. Así es. Hoy día en el Consejo de Ministros se ha aprobado una medida de urgencia que consiste en una subvención económica frente al incremento de los fertilizantes. Esta subvención económica consiste en el apoyo a los agricultores, que va a regir desde el mes de agosto hasta el 30 de marzo del 2022. Es decir, que vamos a garantizar en gran medida esta campaña agrícola que corresponde, valga la redundancia, 2021-2022. Esta subvención económica va a acceder más de 300,000 agricultores. La subvención económica oscila entre 350 a 1.300 soles.
¿no? Entonces eso es lo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros y, así como lo hemos mencionado, esto va a evitar el desabastecimiento de alimentos de nuestro país y también el encarecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes, señores periodistas, por cubrir estas informaciones importantes. Muy buenas tardes. Se da por concluida la conferencia de prensa. Vamos a hacer una